Estamos de regreso para el último bloque de la noche. 26 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud en México. Según el reporte sobre la evolución de carencias sociales elaborado por el Coneval, aunque la cobertura social y médica mejoró notablemente respecto a 1990, desde el año 2015 los indicadores que miden la falta de servicios médicos crecen nuevamente. Veamos el contexto. 26 millones de personas en México no tienen acceso a servicios de salud. Esto representa al 21.5% de la población. En 2015 este indicador se ubicaba en 17%, unas 20 millones de personas. En 2010 en el 34% y en el año 2000 en el 59%, equivalente a 40 millones de personas. Según el reporte sobre la evolución de carencias sociales 1990-2020, hubo una disminución consistente en los indicadores respecto a 1990, es decir, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y acceso a servicios básicos, acceso a alimentación, ingreso y cohesión social. El análisis hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que del 2000 al 2020 hubo una disminución de 30 puntos porcentuales en la población sin acceso a servicios de salud, pero de 2015 a 2020 este indicador subió 5 puntos porcentuales. En Chiapas, este indicador creció 13%, seguido por Tabasco y Oaxaca con 10%. Los estados donde hay más personas sin servicios médicos son Michoacán con 33%, Chiapas con 30% y el Estado de México con 27%. Del total de las personas que viven en México, 93 millones están afiliadas a alguna institución de salud, 51% al IMSS y 35.5% al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. El INSABI, que empezó a funcionar en enero pasado con el propósito de ofrecer servicios de salud gratuitos a las personas sin seguridad social, proyecta que para 2024 el número de personas sin afiliación baje a 11.8 millones. Punto y contrapunto. Bueno, a ver, evidentemente se puede argumentar que son muchas décadas de abandono del sistema de salud, que evidentemente muchos otros gobiernos no le pusieron el énfasis necesario para poder cerrar esta brecha en acceso a servicios médicos. Se nos atravesó esta pandemia también, se puede argumentar, pero la realidad es que hay un reporte Coneval que dice que hoy en día casi 22% de la población de México enfrentó esta pandemia sin un servicio de salud, con evidentemente esta transición del INSABI. Veloz, ¿qué decir? ¿Se logrará cerrar esta brecha de acceso a la salud de aquí a lo que queda en los próximos 3 años? ¿El INSABI ya lo ves más fortalecido? ¿Cómo lo ves? Tocó esta transición del INSABI, de lo que era el Seguro Popular, y esta visión de intentar homologar todos estos sistemas de salud que estaban. Ahora, también hay una cosa que pasó, por lo menos estos últimos días, que fue estas noticias sensacionalistas respecto a que se había quedado 23 millones de personas sin acceso a la salud y que se había tomado este censo durante la pandemia, más o menos en el mes de marzo, cuando empezaba el confinamiento, marzo del 2020. Que no tomaba en cuenta o falló en tomar en cuenta despidos, todo este problema tan grande que fue la pandemia de COVID y que creo que afectó mucho el tema del acceso a la salud y que todavía no se sabe muy bien si se tomó realmente en cuenta el tema del INSABI. Lo cierto es que aquí viene un tema que es el gasto que se hace en la salud, que ahí es donde tiene que estar la parte más importante, y creo que es un mensaje para el gobierno federal de aumentar el gasto en términos de salud, pero que desde hace 2 años más o menos se viene modificando o tratando de trazar una estrategia que implique que todas las personas tengan acceso a la salud, y que eso es algo que no solamente no existía, sino que no se tomaba en cuenta y tenía que ver con una suerte de fondo en el que el gobierno federal le daba a los estados dinero y entonces ya no se sabía lo que pasaba y no se terminaban de construir hospitales, y entonces pues Horacio Duarte se terminaba gastando todo el dinero en otras cosas, como suele ser en otros ejemplos de corrupción grandes como estos. Creo que ese es el tema importante. ¿Cuál es la visión de este gobierno respecto al acceso a la salud y qué tipo de salud y de bienestar se quiere construir? Y parece que saliendo de este esquema de pandemia, pues se tendría que ver en dónde estamos y cómo se atravesó la pandemia, que todavía no se acaba, pero qué es lo que quiere o hacia dónde va a caminar la cuarta transformación respecto al acceso a la salud, que viniendo de un sistema de salud tan roto y tan corrompido y tan
pues dejado así, sin construir como el resto de los hospitales, pues se hace mucho más difícil tratar de medir el acceso a la salud. Lo cierto es que respecto al crecimiento que se proyecta próximamente y con este esquema nuevo de salud, pues parece que se vienen buenos momentos, por lo menos para disminuir esta brecha de acceso a la salud de las ciudadanas y ciudadanos. Sí, que incluye también el tema del desabasto de algunos medicamentos, que el presidente López Obrador ha prometido que se va a terminar pronto, pero que evidentemente 3 años después se han presentado todas situaciones muy lamentables de falta de medicamentos oncológicos y también de antirretrovirales, que al parecer este año parece ser que por lo menos hasta agosto está satisfecha la oferta y la compra, digamos, de medicamentos, pero después ya no sabemos, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Ojo, y esto que dices yo creo que es muy importante. O sea, medicamentos que antes sí se surtían y que hoy no se están surtiendo, cosa que a mí me parece pues, muy delicada. Algo muy interesante, y yo creo que, y qué bueno que se hable sobre lo que está diciendo el Coneval, porque finalmente el Coneval hoy es uno de los organismos autónomos, ojo, uno de los organismos autónomos que el presidente en algún momento ha querido, buscado desaparecer, y qué bueno que hoy estemos presentando los estudios que dicen muy claramente pues, la situación del país. El Coneval lo que ha hecho es, de manera científica, explicar los fenómenos de los programas sociales en el país. Claro que es lamentable, pero por supuesto, y coincido en este análisis con Estefanía, estamos atravesando a nivel global, y esto no es un tema del presidente, es un tema global, una de las crisis humanitarias más graves y más importantes. Por supuesto que se ve mermado, y en el mismo estudio se ve mermado también los ingresos de las familias, a lo que también a mí me preocupa mucho el tema de que el gobierno federal siga sin poner suficientes incentivos, sobre todo para la reactivación económica. O sea, creo que al final tenemos que ver esto de una manera mucho más global y todos son consecuencia de un bajo ingreso, en el que otra vez, si ponemos en medio a las clases medias y empezamos con esta polarización, no vamos a llegar a nada. Lo que necesitamos es reactivar la economía para que todas las clases puedan acceder a un mejor estilo de vida, a un más acceso a temas de salud, en fin. Yo creo que tenemos un gran reto. Ojalá que en los próximos 3 años, uno, la pandemia baje, y 2, podamos ver los resultados que el presidente prometió y que hoy todavía muchos mexicanos estamos esperando, porque realmente eso es lo que se necesita, y de ser así, pues ojalá que continúen de manera creciente ese tipo de resultados, pero hasta ahorita creo que ha dejado algo que desear. Alejandro. Pues efectivamente estas cifras que da a conocer Coneval son resultado de un proceso de abandono crónico de los sistemas de salud, de desmantelamiento, de la captura de intereses privados, de los intereses que tendrían que ser de salud, de concebir la salud como si fuera una mercancía y no un derecho social, y sobre todo también de un esquema que venimos acarreando, y esto es una tendencia global, de acceso a sistemas de salud en función de tu situación de formalidad laboral, ¿no? Son estos sistemas de salud contributivos que se aporta directamente para ser beneficiarios de estos servicios, de instituciones muy importantes y emblemáticas en el Estado mexicano, como es el IMSS o el ISSSTE, pero que efectivamente no son suficientes por sí solas para dar abasto a la enorme demanda de servicios de salud que tiene que ser una prioridad del Estado mexicano. Efectivamente, la pandemia, si algo puso a la luz, fue esa insuficiencia. Y uno de los grandes aciertos, me parece, de los mayores logros, no solamente de la atención de la pandemia, sino los logros de la administración en lo que va del sexenio, fue este proceso de reconversión hospitalaria para que hubiera suficiencia para atender a todas las personas, y no solamente de camas, sino lo que implica también equipo especializado, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y esas ya son capacidades que van a quedarse instaladas en el sistema de salud. A mí me parece que el INSABI, el Instituto de Salud para Bienestar, que precisamente lo que plantea es la universalización real del acceso a la salud, no como seguro popular, que era una alternativa de mercado que sí quizás podría camuflajear cifras, pero no daba una atención real e integral del servicio de salud, es la apuesta adecuada, que tiende a este paradigma de dar cobertura universal al margen de la situación de formalidad o no de las personas. Entonces, hacia allá creo que tenemos que ir, pero también es cierto que INSABI apenas está arrancando y habrá que darle tiempo para esperar que sí cumpla con los objetivos que le dieron origen. Sin duda. Pili. Yo coincido con mis compañeros que venimos saliendo de la crisis de la pandemia. Sin embargo, las cifras del Coneval muestran que desde 2010 a 2015
hubo un avance importante de la población que tenía acceso a los servicios de salud. Sin embargo, de 2015 a 2020 empeoró la situación. Me parece que estos resultados nos indican que las políticas de salud implementadas por el gobierno son totalmente insuficientes. Yo quiero mencionar ahorita lo que estaba diciendo Alejandro y Estefanía sobre el INSABI, que a inicios del 2020 se implementó un cambio de manera improvisada. Se abandonó el Seguro Popular y se optó por el INSABI, justamente el año donde entramos a la pandemia. Este cambio parece haber sido producto de una ocurrencia y no de un proceso técnico de planeación, pues se echó a andar sin ninguna metodología y sin estudios especializados. Han sido documentados los múltiples casos de falta de atención que sufren los pacientes, los cobros exorbitantes e inaccesibles que pretendieron hacerle a la población al arranque del INSABI. Hace apenas unos días se manifestaron los padres de niños con cáncer porque siguen sin ser atendidos. El INSABI no cuenta con un esquema financiero que asegure la disponibilidad de recursos para su operación y las consecuencias han sido evidentes, pues las unidades de salud de todo el país carecen de lo básico, ya ni siquiera de medicamentos diferentes, sino de lo básico. Hay escasez de insumos para la atención de los servicios médicos de primer y de segundo nivel. Los servicios de tercer nivel como quimioterapias no están considerados como gratuitos, por lo que enfermos de cáncer y de otras enfermedades terminales están totalmente desprotegidos, algo nunca antes visto, que explica por qué han aumentado las inconformidades de pacientes que no son atendidos y lo que incrementa el déficit de atención a la salud de los mexicanos. Una de las desigualdades más lacerantes de un pueblo es cuando la población carece del acceso a la atención médica. Pero eso no parece interesarle al gobierno, que dispuso de fondos destinados a la salud y de los cuales no sabemos ni siquiera en dónde fueron a parar. Pienso que la salud es una de las necesidades más democráticas que existe. A todos nos afecta independientemente de la clase social a la que pertenezcamos. Por lo que resulta alarmante el dato que da a conocer el Coneval, saber que hoy en México 26 millones de personas hoy no están protegidos ante una enfermedad ni cuentan con los recursos para atenderse. Nada más. Bien. Nos queda un poquito. A ver, adelante, Alejandro. Sí, no, habría que recordarle a Pili que el PAN vio durante mucho tiempo la salud como un jugoso negocio. Y este partido que supuestamente habla del liberalismo económico, del libre mercado, de la globalización, tenía un arreglo proteccionista en contra de empresas farmacéuticas corruptas que vendían a sobreprecios y establecían prácticas monopólicas con la salud de los mexicanos. Es a raíz de eso que se explica este problema de abasto de salud, que no es exclusivo del sexenio, sino que se viene acarreando, pero es a partir de empresas que están defendiendo con los colmillos sus intereses indebidos y que no quieren que entre libre competencia ni que México pueda adquirir medicamentos en el extranjero a precios competitivos. No se está tratando de afectar a la industria nacional, a las redes de intermediarios, sino que la gente pueda acceder competitivamente, porque ese es, digamos, el paradigma del liberalismo, yo entendería, vean, a los insumos médicos. Bien, Pili levantó la mano para contestar con el contrapunto. Adelante. Y también creo que Pablo quiere hablar. Yo les quiero recordar que el Seguro Popular operaba con las aportaciones de los usuarios afiliados, que se determinaba según el nivel de ingreso, además de contar con el Fondo de Gastos Catastróficos. El Seguro Popular estaba orientado a reducir los gastos médicos, el cual contemplaba las cuotas de recuperación en servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel. El Seguro Popular además tenía un fondo de gastos catastróficos para apoyar el financiamiento de la atención a enfermedades que implicaban un alto costo. Por ejemplo, el cáncer. Los niños con cáncer tenían sus tratamientos gratuitos, sus quimioterapias gratuitas, cosa que ahorita con el INSABI no lo tienen. Se han muerto muchísimos niños con cáncer y eso al gobierno no le ha importado. Y la asignación de recursos públicos que se transferían a los estados y hospitales de alta especialidad, el cual lo permitió operar al Seguro Popular por más de 16 años. Bien. Y Pablo también estoy seguro que quería contestar algo. A ver, yo creo que esto
es también algo que está sucediendo en esta administración igual, y ha habido varios ejemplos y no ha sido exclusivo de las administraciones anteriores. O sea, también el pensar que ahorita ya no hay corrupción en el tema de seguro social, etcétera, es completamente falso y es querer tapar el sol con un dedo. El INSABI tiene ahorita los mismos problemas que se tenían desde entonces y muchos otros generados por ellos mismos, como el tema de los niños con cáncer y varios otros medicamentos que hoy son faltantes, que anteriormente sí se les proveía a los pacientes. Es gravísimo, sí, pero sigue sin haber suficientes soluciones, y creo que sobre eso es sobre lo que nos tenemos que abocar. ¿Cuáles son las soluciones? Bien. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto.